¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con la contabilidad social en una forma más aplicada y con un método más riguroso, que es el sistema de cuentas nacionales. El objetivo de este capítulo es describir y analizar el origen y desarrollo del sistema contable a nivel país. En algún momento dado habíamos platicado que la contabilidad social era una técnica que consistía básicamente en hacer el registro adecuado de todas las transacciones que lleva a cabo un país, considerando su estructura interna y su relación con el resto del mundo. La preocupación que tiene la contabilidad social es tratar de dilucidar que tanto el cálculo global como el cálculo nacional de ciertas variables que en este sentido van muy enfocadas al ámbito económico pudieran contar con una gama de características que permitieran garantizar que el análisis de dicho país fuera constatable para poder desarrollar con el tiempo una serie de políticas que contribuyeran a su crecimiento y desarrollo. Ese cálculo, de alguna manera, tiene que mostrar un alto grado de confiabilidad y otro de los elementos que llaman la atención es la comparabilidad. Si nosotros hacemos un poco de memoria con la contabilidad de las empresas, la teoría de la partida doble también infiere muchísimo, aunado ahora con las normas de información financiera, de que todos los elementos que se vayan registrando en una empresa sean confiables y sean comparables. En esa misma categoría o con esa misma analogía, nosotros podríamos hablar de las preocupaciones de la contabilidad social, porque hablar de variables económicas es hablar de elementos más agregados que en términos de una sola empresa, y por obvias razones, el buscar la comparación de ciertos elementos que constituyen un país con respecto a otro o inclusive con el resto del mundo, pues implica ser altamente rigurosos y muy serios a la hora de hacer este registro de transacciones. De tal manera que si nosotros contamos con un cálculo adecuado de dichas variables, es más oportuno mostrar una atención a las necesidades inherentes o sensibles de un país y también poder evaluar con un alto grado de objetividad su nivel de desarrollo. Bajo esta lógica, la Organización de las Naciones Unidas ha sido, digamos, el organismo más preocupado, más interesado por estimular o incentivar a todos los gobiernos de los países miembros a que lleven a cabo un gran proceso global en términos de crear estadísticos con carácter, digamos, mundial y que obedezcan a ciertos estándares para facilitar los ramos que hemos mencionado, que es la confiabilidad y lo que es la comparabilidad. De ahí que en 1947 tenemos, digamos, el primer antecedente donde este organismo hace una invitación a los países miembros de dar énfasis a esta categoría o a esta formación de estadísticos con un alto grado de credibilidad, con un alto grado de objetividad en la metodología y también pues son los primeros pasos para llevar a cabo una metodología, digamos, uniforme. De ahí nosotros nos vamos a 1953 cuando ya se cuenta con la primera difusión o publicación de lo que se va a llamar el Sistema de Cuentas Nacionales, que es uno de los, digamos, principales logros en cuanto al avance en relación a la creación de estadísticos de cada país con carácter internacional. Y este sistema de cuentas nacionales a través del tiempo va a contar con una serie de innovaciones que hasta el día de hoy nos va a dar la metodología y los mecanismos adecuados para la creación de dichos estadísticos. De ahí que de 1953 tenemos
una revisión con una serie de comentarios en 1960. De ahí nos vamos a 1964, en donde se realiza una segunda revisión de este sistema de cuentas nacionales y en la que se empiezan a hacer cambios importantes como es la inserción de conceptos y estructuras correlacionadas al manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional. De ahí nos vamos a 1968, donde se implementa lo que es la formación de las matrices de insumo-producto y los balances, entre otros temas importantes. Después tenemos los cambios realizados en 1993, en donde se ejecuta una serie de armonizaciones entre lo que es la metodología, los conceptos clave, con otras normas estadísticas de carácter internacional. Y de ahí nos pasamos al año 2008, donde los cambios son de alguna manera en función a lo que es el sistema de cuentas de 1993, en la que se figuran nuevos cambios, sobre todo cuando estamos viviendo una etapa de la globalización mucho más acelerada. Y en el año 2008 se trata de atender estos esquemas con la inserción de las innovaciones en instrumentos financieros, la, eh, el conocimiento, el desarrollo de nuevos aparatos productivos, de nuevos productos que de alguna manera son importantes para el registro de las transacciones entre países. De esta forma, nos damos cuenta que la Organización de las Naciones Unidas es, digamos, el promotor fundamental del desarrollo de la implementación del sistema de cuentas nacionales en todos los países miembros. Esto con el objeto de tener una mejor y mayor información de la situación que prevalece en estos países y de las posibles recomendaciones que pudieran existir para la mejora en cuanto a nivel de crecimiento y el desarrollo de dichos países. La estructura del año 2008 es la que está, digamos, vigente hasta nuestros días, considerando algunos ajustes de acuerdo a lo que son los principios que maneja el mismo sistema. En ese mismo sentido, el sistema de cuentas nacionales ha sido también promovido y de alguna forma en una colaboración conjunta para la mejora del sistema, la participación de la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todos ellos tienen una participación porque en la medida en que cada una de estas organizaciones se dedica a evaluar una parte específica o especializada de los países, contribuyen a brindar información metodológica, información estadística y también recomendaciones para crear un sistema contable con carácter nacional de una forma completa y de una forma objetiva que permita a todos estos organismos hacer una mejor evaluación de los países miembros. De esta forma, vamos a entrar a lo que sería la definición del sistema de cuentas nacionales. En términos muy prácticos, conforma el marco internacional de lineamientos, procedimientos y recomendaciones para la medición de la economía, los niveles de activos y pasivos, la riqueza, las relaciones con el resto del mundo, que a través de cortes en el tiempo, mensuales, trimestrales, comúnmente anuales, pudiéramos tener acerca de un país o de un conjunto de países. Entonces, este marco internacional
nos va a permitir de alguna forma definir cuáles serían los indicadores representativos de la economía de un país, la forma en cómo se recomienda calcularlo y a partir de ahí poder hacer una serie de datos en el tiempo que nos permitan tener un mapeo, una descripción muy clara de cómo se desempeña este país en el lapso que nosotros consideremos pertinente estudiar. Así también, como lo vemos en un cierto sentido a las empresas, podemos evaluar cuáles son los niveles de activos que tiene un país y sus pasivos. En el caso de los activos, ver qué bienes o qué elementos le generan un valor con beneficio económico en el largo plazo y cuáles son aquellas obligaciones o deudas que de alguna forma pesan en el funcionamiento de un país o que al ser utilizados de manera adecuada han permitido una revalorización del capital. En el tema de la riqueza, aquí estaríamos hablando pues en las gamas de las remuneraciones que varían los factores de la producción y también la distribución o la forma en cómo se distribuye en un país. Y ahora con los tiempos que rige la globalización, pues las relaciones con el resto del mundo son importantísimas para evaluar cómo un país se muestra en términos de competitividad con los bienes o los servicios que exporta o en su caso importa para mantener un buen funcionamiento interno de la economía del mismo. El sistema de cuentas nacionales guarda una serie de características muy relevantes que debemos estar considerando continuamente cada vez que nosotros tengamos una definición, tengamos una metodología, un estadístico y una interpretación o análisis del estadístico. El sistema de cuentas nacionales debe mostrar un sentido de integridad en la cual se deben considerar, ya sea de manera, pues digamos, censal o muestral, una visión completa de todas las actividades económicas que rigen en un país y que de alguna manera puede tener repercusiones entre todos los participantes de dicho circuito. Otro punto importante es de que debe ser coherente. Esto significa que la asociación conceptual con las definiciones, clasificaciones y métodos nos tiene que dar una serie de estadísticos que puedan ser, digamos, eh, claramente estructurados, que permitan hacer un análisis de cómo una variable puede tener implicaciones en otra o que puedan tener una correlación biunívoca entre muchos otros elementos. La siguiente característica es que guarde una flexibilidad. Esto de alguna manera hace que todos los países miembros, de acuerdo a sus condiciones internas, puedan desarrollar el sistema contable acorde a las necesidades internas de cada país sin alterar la estructura, digamos, general o la estructura uniforme de este sistema de cuentas nacionales. En relación a lo anterior, el punto trascendental del sistema de cuentas nacionales es la estandarización. Significa que todo ese rango de conocimientos que están implícitos en el sistema deben tener un carácter uniforme y aplicable para todos los países. La estandarización lo que va a permitir es garantizar la confiabilidad de cómo se recopila la información, cómo se genera el estadístico y se pone al análisis de las personas que tengan interés en tratar un tema en específico y al mismo tiempo hacer comparaciones o comparativos con otros países sobre diversas variables a sabiendas de que se cuenta con el mismo proceso metodológico y de alguna forma la rigurosidad en lo que es la captación, el procesamiento y la difusión de la información, entre muchos otros elementos. Otra característica es de que el sistema de cuentas nacionales no solo significa ser un marco internacional
de buenas intenciones, sino que sea de carácter implementable en cada país. Es decir, que todos los gobiernos que de alguna manera tienen relaciones con otros países y con organismos internacionales, es fundamental que cuenten con un sistema contable que se rija sobre este marco internacional y que en la medida en que lo van desarrollando puedan mostrar una consistencia con el tiempo en términos de la información estadística, en términos del análisis de dicha información y también promover nuevas posturas o promover observaciones para la mejora continua de dicho sistema. Ahora bien, la estructura del sistema de cuentas nacionales parte desde una situación muy elemental hasta lo que ya sería el aspecto más agregado. El sistema de cuentas nacionales va a contener toda la gama de conceptos necesarios, primeramente para hacer los registros de las transacciones de los países y posteriormente comprender, digamos, cuál es la forma de enumerar o mencionar cada una de estas actividades que realicen los países dentro de un circuito económico. Otra característica es que una vez que tenemos los conceptos, tenemos las definiciones de cada concepto para que no exista dudas o contradicciones que no permitieran hacer un registro adecuado y una catalogación adecuada de dichos conceptos. Después tenemos lo que son las clasificaciones, dependiendo de los criterios que se estén considerando al interior del manual y permitiendo a través del enfoque de la flexibilidad que los países puedan hacer las clasificaciones, digamos, opcionales o de alguna forma propositivas que permitan enriquecer el tratamiento de un tema en específico. Un punto fundamental del sistema de cuentas nacionales son las reglas contables. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar todos los planteamientos rigurosos para poder registrar adecuadamente todas las transacciones de quienes o de aquellos que participan en una economía de un país. En estas reglas contables es como si nosotros imagináramos las normas de información financiera que rigen a las empresas, pero aquí lo vamos a ver de una forma muy propia aplicada a un país. Entonces, así como nosotros encontramos la teoría de la partida doble, de manera análoga podríamos verlo en el sistema de cuentas nacionales, con otras características, con otras condiciones. Estaríamos visualizando también una especie de esquemas de mayor para los participantes de la economía y a partir de ahí estaríamos viendo una serie de cargos y abonos para visualizar el comportamiento de la economía y así poder calcular otro tipo de indicadores de carácter económico. Asimismo, este sistema de cuentas nacionales va a promover y también proporcionar, pues, las bases de datos que contendrán los estadísticos y que de alguna manera, si no es por la vía en tablas, pues podría ser por la vía de las figuras, sean gráficos, sean ilustraciones, mapas, entre otros aspectos. Lo importante aquí es de que cada país, de acuerdo a los métodos y criterios que consideren pertinentes para revelar y publicar la información, pues de alguna manera se pueda crear un gran repositorio de datos que permita a cualquier persona interesada o ente involucrado en algún proyecto de investigación tener la mayor y mejor información posible para hacer análisis más profundos y buscar soluciones a problemáticas que afectan a un país.
Por otro lado, el sistema de cuentas nacionales se va a apoyar en una serie de elementos básicos que vamos a encontrar continuamente en el proceso contable del mismo y ahí, por otro lado, para la conformación de esos estadísticos, digámoslo así, particulares y luego a los agregados, que ya sería en un matiz económico o social. En esa vertiente, el sistema de cuentas nacionales va a definir y se va a apoyar de unidades y sectores institucionales que con las siguientes sesiones vamos a explicar a profundidad cada una de ellas. Va a definir qué son las transacciones, qué tipos de transacciones hay, así como otro tipo de flujos que de alguna forma se encuentran involucrados en un circuito económico. La gama de activos y pasivos, no solamente en su estructura conceptual y en términos de definiciones, sino también cómo esto lo podemos correlacionar ante un país en relación a otro país. Y bueno, en esa misma medida, saber si hay un valor neto, que es algo así como lo que veíamos en las empresas, como capital contable o patrimonio contable, pero en términos de país estaríamos hablando cuál es el valor neto de sus recursos. Por otro lado, aquí estaríamos visualizando la gama de productos que nosotros estaríamos tratando. Aquí cabe señalar que eh, para el sistema de cuentas nacionales, los productos pueden ser bienes o servicios de manera, digamos, homologada. Y en esa misma vertiente se va a estar hablando de producción de bienes y servicios. Se hace este comentario porque, bueno, estamos muy acostumbrados a observar que cuando hablamos de bienes, hablamos de producción y cuando hablamos de servicios, hablamos de prestación de servicios. Aquí, para efectos del marco internacional, el hablar de producción de bienes y servicios es una forma homologada de decir producción y prestación respectivamente. Una vez que hemos hecho un viaje muy sencillo de cómo está constituido el sistema de cuentas nacionales, cabe mencionar cuáles son, digamos, las finalidades principales para los países el contar con un marco internacional y adaptarlo a las condiciones internas de cada país. Bien, el sistema de cuentas nacionales tiene, entre muchas otras intenciones, el crear las condiciones para formar o establecer una estructura consistente en la generación de información estadística de los países. Habíamos hablado en un momento de que tiene que ver con indicadores o tiene que ver con estadísticos muy asociados a economía, pero que puede tener ramificaciones en el aspecto social y que de alguna manera eso nos puede dar una mayor información para hacer un análisis más profundo sobre la situación que vive un país, ya sea en su entorno o en relación con otros países. Derivado de esa información estadística, se pueden crear lo que son indicadores de carácter económico, podemos añadir los sociales, solo que aquí los indicadores económicos van a tener una relevancia fundamental por el aparato contable. En esa lógica, aquí nosotros vamos a detectar o a identificar cómo es que se calcula el Producto Interno Bruto, cómo es que se calcula el ingreso nacional bruto, cómo se calcula el Producto Interno Neto, cómo identificar qué es la demanda final, el consumo efectivo, la inversión, el consumo del gobierno, entre otras variables. Con toda esta información es materia prima para poder hacer investigación rigurosa, objetiva y un análisis también de algún tema en particular que permita, pues por un lado, identificar cuáles son las problemáticas que de alguna forma posee un país y al mismo tiempo formular propuestas
que ayuden de alguna forma a resolver esas problemáticas. Por otro lado, tanto la investigación y el análisis tiene que promover para los interesados el diseño y el desarrollo de una serie de actividades que velen por el mejor crecimiento o el mayor crecimiento de un país y su desarrollo. En esa vertiente también vamos a encontrar la incentivación a través de esta información del desarrollo de políticas que tanto puede ser política económica en general o políticas públicas que son, digamos, de un carácter más específico para resolver o atender ciertas necesidades o problemas que tenga un país y que a lo mejor con el paso del tiempo se han profundizado y que con esta información o con este sistema contable se pueda tener una profundización, se pueda tener una mejor visión de cómo atender esas problemáticas. Bien, como se habrán dado cuenta, el sistema de cuentas nacionales es un marco de vital relevancia para todos los países que cuentan con, con un compromiso muy importante para el desarrollo, para el crecimiento de su estructura interna, de los participantes que se encuentran involucrados, del sistema en la que las relaciones se muestran continuamente no solamente en su interior, sino también con el exterior. Y ahora lo que nos llamaría la atención es saber identificar cuáles son esos elementos que le van a dar sentido y fuerza a este sistema de cuentas nacionales. Tema que nosotros trataremos en nuestra siguiente sesión. No está de más invitarlos a que se suscriban a mi canal y en esa misma vertiente, pues que le den clic a la campanita para que estén atentos a las notificaciones que hagamos sobre los temas que vayamos tratando, a modo que ustedes lo disfruten y de alguna forma cuenten con un mejor panorama de lo que estemos analizando en futuras, eh, en futuras sesiones. Muchísimas gracias. Buen día.